Las chicas leen los documentos y descubren lo que pasó con la familia de Yuji, al igual que se enteraron de cómo Oslo obtuvo su custodia. Pero como te dije en el video anterior, aún hay más sobre su pasado, así que las chicas siguen leyendo los documentos para saber la continuación. Resulta que Asako quería cuidar de Yuji, entonces se lo lleva a vivir con ella en una pequeña cabaña bajo la supervisión de GB. Pero Yuji está destrozado tanto física como mentalmente, que incluso por solo matar a una mosca recordaba todos sus traumas. Las chicas trataban de ayudarlo, que hasta le compraron un perrito con tal de verlo feliz, y Asako entrenaba a Yuji para que pudiera enfrentarse a cada etapa de su vida. Pero como Asako era una gran francotiradora, le enseña a Yuji todo lo que sabe y le regala un arma. Yuji tenía un problema, y es que cuando intentaba disparar a un ser vivo recordaba de nuevo sus traumas, hasta que un día un oso invadió la cabaña y se llevó al perrito de Yuji. Pero Yuji quería recuperar a su perrito y sigue al oso para matarlo, pero al ver que el oso se llevó a su perrito para alimentar a sus cachorros no pudo matarlo, así que vuelve a casa y le cuenta a Asako lo que pasó, diciéndole que quiere que su vida tenga un propósito, que quería vivir por alguien. Entonces Asako le dice que tiene que vivir por la defensa de los demás y que no puede morir hasta que logre salvar a 5 personas. Mientras pasaba el tiempo, Asako empezaba a tener problemas de salud que iban empeorando lentamente. Entonces Yuji tomaba su lugar en algunas misiones, y cuando GB se entera de eso se enojó con Asako, porque al parecer eso iba en contra de las reglas del CIRS. Entonces Yuji decide conseguir una licencia para poder trabajar en ese lugar, pues él quería vivir por Asako y seguir sus mismos pasos. Así que ingresa en un plantel militar, donde conoció a Dani y se volvieron amigos. Ahí Yuji estuvo entrenando, al igual que iba siendo conocido como un gran francotirador, razón por la cual una chica llamada Millie retó a Yuji a que disparara una lata de tomate que se encontraba a 200 yardas de distancia, pues según ella su padre le había contado que había logrado acertar a esa distancia, pero ni ella y sus colegas le creyeron que sea posible. Entonces Yuji dispara y al segundo intento logró acertar. Así que le dijo a Millie que debió creerle a su padre ebrio, y ella se obsesionó inmediatamente con él. Tiempo después asignaron a Yuji a un pelotón de combate y los enviaron al frente de batalla. Su pelotón estaba formado con las siguientes personas: Daniel Bourne, también conocido como Danny, que es un expandillero juvenil y ladrón de autos. Miliela Stanfield, también conocida como Millie, y era una chica que ofrecía sus servicios en bares para poder pagar su sustento de cada día. Robert Wilson, también conocido como Robbie, un otaku friki que solo pensaba en sus waifus. Y Yuji, que aún tenía traumas por matar seres vivos. Luego se les une el líder del pelotón, llamado Justin McMayer, y otro hombre más llamado Edward Walker. Entre todos estuvieron cumpliendo misiones en combate y ayudaban a que Yuji sea capaz de jalar el gatillo para proteger a sus amigos. Al pasar el tiempo, Yuji empezó a acostumbrarse a ese estilo de vida, y al cumplir todas sus misiones en ese pelotón vuelve a Japón y decide entregarle su vida a Asako. Yuji logra heredar el 9029 de Asako y es enviado a Colombia para una misión de guardia, pero mientras Yuji se encuentra en Colombia, la enfermedad de Asako seguía avanzando y llaman a Yuji para que volviera a Japón porque Asako ya estaba muy mal. Cuando llega a Japón se queda con Asako, aferrándose a ella, y no pasó mucho tiempo después hasta que pudo descansar en paz. Yuji quería morir para estar con Asako, pero recordó que ella le había dicho que solo tenía permitido morir si salvaba a 5 personas. Poco después, Yuji se fue a vivir con GB y toma la decisión de tomar un viaje sin rumbo para superar a Asako. Cuando Yuji vuelve de nuevo a Japón es que logra entrar en el CIRS y en la Academia Mihama. Volviendo al presente, las chicas se sintieron tristes al leer los documentos, pues Yuji tuvo un pasado demasiado duro. Mientras tanto, a Yuji lo llaman por teléfono.
a Yuji lo llaman por teléfono y le asignan una misión, la cual era matar a un líder mafioso, pero el líder mafioso resultó ser nada más ni nada menos que His Oslo. En las noticias se hace público el regreso de Oslo a Japón y también se menciona que hay rumores de que Yuji esté involucrado en el ataque terrorista, pues él estaba atacando la embajada. Al enterarse de esto, las chicas van con la directora de la clase y le preguntan sobre Yuji, pero ella les dice que no saben dónde está y que él le dijo que no se involucraran. Pero eso no es todo, porque Chizuru también les dice que se cerraría la Academia Mihama porque ya no había presupuesto de parte de la familia Sakaki. Las chicas entran en la habitación de Yuji, pues querían ver si ahí se encontraban con algo que les aclare sus dudas, pero en el cuarto se encontraron con cosas escritas en los muros, y una de ellas es que Yuji estaba considerando morir, pues ya había salvado a 5 personas, las cuales eran las estudiantes de la Academia Mihama. Luego Gibi llama a las chicas y les dice que el reporte de que Yuji se ha unido a los terroristas no es exacto, aunque tampoco está libre de sospecha, razón por la que lo mantienen detenido por el momento. Las chicas deciden ir hasta donde está Yuji, pero no era tan fácil, ya que ni sabían en dónde se encontraba. Entonces Sakaki entra en acción con sus habilidades en la tecnología y logra contactarse con Robbie para obtener más información. Cuando se ponen a hablar, llegan a la conclusión de que Oslo llegó a Japón porque busca el Thanatos System, una computadora semiorgánica, pues fue creada usando tejido cerebral humano. El punto es que ese sistema es capaz de interceptar la información digital de cualquier dispositivo con internet, y si cae en manos equivocadas puede causar grandes problemas. Pero el gobierno no puede entregárselo a Oslo simplemente, así que por eso tratan de usar a Yuji como medio de negociación con Oslo. La Academia Mihama cierra sus puertas y las chicas deben elegir su camino, así que todas las chicas juntas deciden ir a salvar a Yuji. Mientras tanto, Yuji se encuentra en una habitación extraña, donde se encuentra una tecnología avanzada. Y sí, llegó por quien lloraban. Ahí se encontraba el holograma de Kazuki, pues ella le cuenta que cuando Amane había escapado del accidente fue a buscar ayuda, pero los rescatistas solo recuperaron gran parte del tejido cerebral de Kazuki y lo utilizaron para introducirlo en un sistema computarizado, lo que ahora es el Thanatos System. Kazuki le dice a Yuji que si está dispuesto a sacrificarse, pues Oslo había llevado un arma de destrucción masiva, ya que él quiere el Thanatos System, y el gobierno negoció con él para que solo se lleve el 20% del sistema, a cambio de Yuji. Pero ¿por qué Oslo quería tanto a Yuji? Pues resulta que Yuji es la única muestra exitosa del proyecto DuPont, que consistía en crear las mejores tropas de soldados mediante administración de drogas. Debido a los efectos secundarios, muchos niños murieron, pero Yuji, él sí sobrevivió, y por eso Oslo lo quiere tanto. Mientras tanto, las chicas vagaban sin ninguna información para salvar a Yuji, hasta que de repente reciben una llamada del Thanatos System, quien les propone un plan para salvar a Yuji y les da equipos para que puedan seguir con el rescate. Volviendo en donde Yuji se encuentra, Kazuki le cuenta lo que pasó después de que Amane escapara del accidente de hace años. Resulta que cuando Amane escapa, a Kazuki la capturan inmediatamente, y ella vio cómo el resto de las chicas estuvieron matándose entre ellas. Cuando se van calmando las cosas en el lugar del accidente, el profesor le cuenta a Kazuki que al comienzo sí estaba enterrando a las chicas, pero luego no pudo controlarse y acabó comiéndose los cuerpos. Después de contarle eso, el profesor comenzó a vomitar, pues él estaba siendo envenenado por una bacteria que obtuvo al comer carne de un venado, y todos terminaron muriendo a excepción de Kazuki, ya que ella y Amane no comieron de la carne de ese venado.
Luego, varios investigadores llegaron hasta el lugar, gracias a que Amane reportó el accidente luego de escapar, pero como Kazuki seguía viva fue que la introdujeron en el Thanatos System y pasó un buen tiempo para que la instalación sea exitosa. Pero volviendo al presente, Yuji dice que se hará cargo de Oslo, pero donde Oslo se esconde también se encuentra un clon de Yuji, que fue creado por Oslo. GB es detenida para que no pueda testificar algo poco conveniente, ya que ella era la que estaba a cargo de Yuji. Mientras tanto, las chicas se ponen en acción, siguiendo el plan del Thanatos System. Michiru viajó todo el tiempo para conseguir cada vez más dinero, según el plan. Makina y Sachi fueron a buscar el encargo de un arma, pero en un lugar donde se encontraba Chizuru, le llega una llamada del Thanatos System, ofreciéndole un nuevo lugar para construir la Academia Mihama que habían cerrado. La condición actual de Yuji es que lo tienen capturado para que próximamente el gobierno se lo entregue a Oslo como parte del trato. Al llegar el día en el que llevarían a Yuji con Oslo, las chicas se ponen en sus puestos. Makina estaba en un edificio y tenía que inmovilizar a los autos que transportaban a Yuji, pero resulta que Oslo mandó a sus trabajadores a que se llevaran a Yuji por la fuerza, traicionando el trato. Y le ponen una bomba para que no escape, ya que esta bomba solo puede ser desactivada por Oslo. Las chicas cambian a un plan B y le dicen a Makina que inmovilice los vehículos de los terroristas. Al inmovilizarlos, Sachi entra en acción y vence a los terroristas que tenían a Yuji. Amane llega inmediatamente con otro vehículo para que huyan. Los terroristas les van persiguiendo hasta por helicóptero, pero de repente aparece un helicóptero más que estaba siendo pilotado por Millie. Pues sí, ella también fue informada de la situación de Yuji y para obtener la nave tuvo que seducir a un tipo al que le terminó robando las llaves del helicóptero. Pero Millie derriba el helicóptero enemigo, dejando a Yuji en manos de las chicas. Robbie también entra en juego, restaurando las líneas telefónicas que tenían las chicas con el Thanatos System. Al restablecer la red, el Thanatos les dice que ha perdido gran parte del sistema, ya que le estaban restringiendo permisos, y al parecer, para que no la desactiven completamente, tenían que salvarla, quitando su núcleo del sistema. Pero les dice a las chicas que no se preocupen, y que luego se reuniría con ellas, pues el Thanatos contactó a GB para que extrajera su núcleo, y al extraerlo vemos que Kazuki sale de una cápsula del sistema y resulta estar viva, así que GB es su medio de transporte. Siguiendo con el plan, ahora las chicas tienen que reunirse con Yumiko en el mar, y una vez que ya están todos reunidos, Kazuki hace su épica entrada. En ese lugar también se encontraban otras personas, como el antiguo líder del pelotón en el que estaba Yuji y la esposa de Robbie llamada Zoe Graham. Tal vez no lo mencioné, pero la esposa de Robbie hace cosplay cuando trabaja en el café que Robbie dirige, pero no nos salgamos del tema. El teniente G fue el que llevó la nave hasta ese lugar para que se reúnan, y la esposa de Robbie fue convocada por Kazuki, pues ella tiene el mismo objetivo que Yuji, el cual es Oslo. Zoe quería vengarse de Yuji, pues cuando Yuji aún era un soldado de Oslo, mató al padre de Zoe, pero si mataban a Yuji en ese momento, la bomba que aún tiene en su mano estallaría. Entonces Yuji le dice que iría con Oslo a saldar cuentas, y luego volvería para que ella lo mate. Zoe cambia de opinión, y le dice que no permitiría que él muera hasta que Oslo esté muerto. Yuji se acerca con Kazuki y después de haberse reencontrado le dice a Kazuki que le diga dónde se esconde Oslo. Kazuki le dice que se encuentra en su cuartel general, en una isla llamada Tártaro. Yuji se prepara para ir, así que se marcha en el helicóptero que Millie pilotaba. Mientras tanto, Kazuki dice que hay que desactivar lo que queda del Thanatos System, pues sería un problema si Oslo lo robaba. Así que Kazuki manda a Michiru bajo agua para que corte un cable que era el que llevaba toda la energía desde una fuente de poder hasta el Thanatos System.
En otro lugar había una reunión con varias personas importantes del gobierno y ahí citaron a la exoficial superior de Yuji, la mujer que lo instruía en la escuela naval, llamada Agnes, por el motivo de sacarle información de dónde puede encontrarse Yuji. Mientras estaban en la reunión, reciben una llamada de Kazuki pidiendo hablar con la capitana Agnes. Kazuki le informa todo el caso actual de Yuji, pero al parecer ella no puede tomar el mando, así que Gibi pide hacerse cargo y dice que iría en el helicóptero de Millie. Entonces Zoe también se apunta, pues ella quería ser testigo del futuro que crearía Yuji. Yuji logra infiltrarse en el cuartel de Oslo y al parecer pudo deshacerse de varios guardias que ahí se encontraban. Por ese motivo, Oslo deja que el clon de Yuji lo enfrente y comienza la batalla. El clon cree que Yuji lo subestima, así que le aplica una dosis de la droga del proyecto DuPont para que peleen en serio. Lucharon un buen rato y Yuji logra vencer al clon, entonces se dirige hasta donde Oslo se encuentra y parece que Oslo lo estaba esperando, pero Yuji llegó a lo que llegó. Entonces Oslo le dice que solo podrá quitarse la bomba si consigue quitarle la llave, así que se ponen a luchar. Oslo logra atravesar a Yuji con su espada, pero Yuji le dice que no necesita un arma para derrotarlo. Entonces Yuji agarra una simple pluma y logra derrotar a Oslo y quitarse la bomba. Mientras Yuji trata de salir del cuartel, su vista comienza a nublarse, pero mientras eso sucedía, veía una visión de Asako que le decía que viva por él. Así que Yuji decide vivir y al seguir su camino, el cuartel explota. 2 años después, las chicas se encontraban en una isla que Asako le había heredado a Yuji. Yuji sobrevivió a la explosión y decide vivir por las chicas. Resulta que la prótesis que Kazuki tenía en su brazo no era una prótesis, y todos logran estar juntos y vivir felices, al igual que lograron conseguir una licencia para reconstruir la Academia Mihama en esa isla.